Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, escuche bien, para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Repito, el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa, en realidad una trampa más. Y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Así lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. El 7 dice: Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo: todos estos países serán tuyos. ¿Por qué le dice serán tuyos? Porque le pertenecen en su sistema al diablo, o ha tomado, digamos, la autoridad sobre ellos. Dice, y el diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí la palabra del Señor. Yo me hace este mensaje, digamos, puse un título que es una pregunta rara, sencilla pero rara, porque dice: ¿por qué vencer al diablo? Y uno dice, bueno, es obvio, pero para muchos no es tan obvio. Por eso quiero hablarle de por qué vencer al diablo. Escuche, no se trata de que un grupo especial de gente que le gustan las cosas paranormales, las cosas extrañas, las cosas sobrenaturales, de pronto por su gusto quiera meterse en alguna dimensión rara, en una dimensión, como se dice, en una cuarta dimensión, en una dimensión diferente, desconocida. No se trata de entrar, como dijimos recién, en un plan paranormal, en una cuestión basada en la curiosidad, de meternos en un submundo desconocido, espiritualoide, raro, lleno de confusión y otras cosas, sino, escuchen, se trata de sacarlo al enemigo de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestro camino. Porque el andar del enemigo, como vimos aquí en este audiovisual, él tiene una estrategia en esta tierra y la tiene que llevar a cabo como sea. Y como dice aquí, la Biblia también lo dice claramente, el único estorbo para el diablo, la única traba es el cristiano que ora, ayuna y confía en Dios. Amén. Esa es la única traba que tiene el diablo. Lo único que le escupe el asado al diablo, lo único que le echa a perder la fiesta al diablo es el cristiano de oración, de ayuno. Es el cristiano que se mete en la guerra espiritual verdadera. Por eso, ¿por qué tenemos que vencer al diablo? Porque hay una doctrina de la guerra espiritual, porque hay un juego
sobrenatural, como algunos se meten a jugar en lo sobrenatural y a hacer cosas extraordinarias porque le gusta levitar, porque le gusta cambiar de plano, porque le gusta desprender su alma y ese tipo de cosas satánicas. No, porque el enemigo se interpone y se interpuso ya en el camino de los cristianos para detenernos y para detener el plan salvífico del diablo y para arruinarnos el propósito de Dios. Porque la palabra del Señor dice que desde que antes que fuésemos concebidos había un plan trazado para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que el plan trazado para nuestras vidas se ha puesto por Dios desde antes de que lleguemos a esta tierra. No significa que Dios, escuche bien, que Dios nos va a manejar como títeres. No. Lo que existe es una ruta, una hoja de ruta para que nosotros nos movamos en esta realidad. Pero depende de nosotros que tomemos la decisión cada día de movernos en ese plan de Dios. ¿Cómo se explica? Es un plan de victoria, es un plan de bendición, de prosperidad. Es un plan donde tiene un entorno, donde tiene un ámbito de bendición para nuestra vida. Dios dice, bueno, yo te creé y estuve contigo desde antes que nacieses, para que, como dice a los profetas, y además le dijo, para que seas luz, para que seas sal, para que vayas a las naciones, para todos los demás. Es decir, con un plan maravilloso, el cual cada uno de nosotros debe cumplir en comunión con el Espíritu Santo. No quiere decir que Dios tenga ya marcada nuestra vida y vamos a vivir como Él ya lo marcó, porque si no estaríamos en contra del libre albedrío y de la libertad del hombre. Nosotros somos libres. Dios simplemente nos dio un propósito. Miren, yo quiero que ustedes sean victoriosos, felices, que cumplan el plan, que avancen, que logren la vida eterna, que bendigan, que salven, que sean luz y sal, y nos dio esos parámetros generales. Pero cada uno de nosotros debe vivir el propósito de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te trata de sacar del propósito. Como vimos acá, las estrategias, la distracción, robarte el tiempo, generar en tu vida que solamente puedas y necesites alimentar tu alma y tu espíritu con lo que Él dice que se debe alimentar tu alma y tu espíritu. El hombre es como un animal de costumbre. Así que todo lo que el hombre se acostumbra después le marcará. Si usted se acostumbra de chico a comer ciertas comidas y a desechar ciertas comidas por mucho tiempo, posiblemente toda la vida no quiera comer ciertas comidas y sí quiera comer otras. Si vive en un clima, es muy probable que se sienta cómodo y que pueda vivir en ese clima y no en otro, porque se acostumbra a algo. Entonces, aquí el enemigo nos ha acostumbrado a tener un deseo en lo material, en lo terrenal, en lo temporal y no en lo eterno. Y el diablo nos quiere meter en su plan y nos distrae, como le dije recién, 4 horas para contestar celulares o multimedia, todo lo que sea la comunicación en general. Esas de promedio, más, como le decía, la televisión, internet y un montón de otras cosas, más comer, dormir. Es decir, nos robó el tiempo. Nos robó el tiempo, nos robó el tiempo. No hay otra forma de poder comunicarnos con Dios si no es por medio de usar un tiempo, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Ahora, quiero que usted preste mucha atención a estas estrategias. Y vamos a prestarle atención aquí que ha sucedido con Jesús en este famoso texto de la tentación o de la lucha de Jesús con el diablo. Fíjense que mi Biblia dice, por lo menos, Jesús vence al diablo allí en un subtítulo. Ahora, nosotros nos metemos con el enemigo. ¿Y por qué tenemos que vencerlo? Porque si vencemos a él y entramos en su centro de operaciones, vamos a permitir desmantelar su plan contra nosotros y nosotros vamos a poder avanzar correctamente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este propósito, ¿sí? Ahora,
el propósito, escuchen, el diablo en su centro de operaciones, en su lugar estratégico, como dice ahí, hay una convención. ¿Usted cree que eso es como un chiste, es como una parodia? Pero el Salmo 82 dice que se reúnen los dioses, pero que Jehová preside el tribunal del cielo. Alguien diga amén. Que hay estrategias del enemigo, por supuesto que sí. Muchas veces en el espíritu hemos entrado a desmantelar esos planes del diablo contra nosotros, contra la familia, contra la iglesia, contra el ministerio. Entonces en ese plan el enemigo tiene estrategias para enfermarnos, para dividirnos, para enfriarnos, para perder la familia, para no tener las riquezas del Señor de todo tipo, para que nosotros apostatemos de la fe y dejemos de lado, para que reneguemos de la fe, para que abandonemos a Cristo. Si usted no entiende esto, no sabe por qué va a tener que pelear por el diablo, porque pelear contra el diablo es pelear por su bendición. Esto es lo que vimos el viernes, cuando una guerra espiritual armada de Israel, era una guerra espiritual, era una guerra armada. Y les dijo: tomen valor, tomen fuerza y peleen por ustedes y peleen por las ciudades que Dios les dio. Las cosas que Dios nos dio las tenemos que rescatar, como dijimos el domingo pasado. Hermano, este año tiene que ser el año del rescate. Amén. Cuando peleamos por el diablo no es un hobby, no es un deporte, es sacarlo de nuestro camino para que nosotros podamos obtener el plan de Dios en nuestra vida. Amén. No es un juego, hermano, no es un juego, es una realidad, es una lucha espiritual real que nosotros debemos entender. Pero a mí me gusta porque dice: Jesús venció al diablo y lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Esta fue una batalla, pero también venció la guerra. Amén. ¿Y cómo venció? Como dice la Biblia, Jesús fue sujeto a todas las pasiones del hombre. Fue puesto en un envase humano, despojado de los poderes divinos. Porque Jesús es Dios, pero se despojó de su poder divino para enfrentar al diablo, no como Dios, sino como hombre dependiente de Dios. Y lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros podemos y debemos enfrentar al diablo humanamente, como somos humanos, obviamente con la dependencia de Dios. Ahora, número 1, rapidito. ¿Cuál es la estrategia primera del diablo? Número 1, que seas independiente del Espíritu Santo, que te apartes del Espíritu Santo, que ignores al Espíritu Santo. Muchos sacaron, puedo decir que si bien tuve algunos conocimientos y fueron cosas extraordinarias que conocí fuera de la iglesia donde me convertí, porque no se hablaba del Espíritu Santo, porque no se nombraba al Espíritu Santo, no sé por qué extraña razón lo quitaron de los mensajes, lo quitaron del centro de los mensajes, sacaron al Espíritu Santo. Pero fue en 2007 cuando el Señor me dijo: es con el Espíritu Santo. Obviamente la Biblia lo dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Pero uno se olvida de todos los días entrar en esta dependencia del Espíritu Santo. Y el diablo te hace salir de la dependencia para que vos con tus fuerzas, para que uses tus estrategias, para que uses tus contadores, para que uses tus abogados, para que uses esto y lo otro. Pero hermanos queridos, cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, Él se encarga de todo. Amén. Él tiene el gobierno de todo. Y Él te quiere, el enemigo te quiere sacar de la dependencia del Espíritu Santo. Quiere sacar de tu agenda al Espíritu Santo. Quiere sacar de tu agenda. Mire, uno dice: tengo una reunión a tal hora, tengo un encuentro a tal hora, tengo que encontrarme a tal lado, tengo que ir a hacer un trámite, tengo que pagar una cuenta, a tal hora hay una cita para pagar un impuesto, para una reunión, para algo que uno tenga que hacer, para retirar algo, lo que sea. Pero ¿dónde está esa en tu agenda la cita con el Espíritu Santo? Bueno, el diablo la quiere sacar.
Por eso veíamos hoy ocupados las 24 horas del día, ocupados para sacar de nuestra vida la dependencia del Espíritu Santo. Yo he escuchado que algunos dicen que no deben orar al Espíritu Santo. No, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y se olvidan que es la petición. Pero el otro día estábamos viendo allí en Paso del Rey, en la vigilia que hicimos, que había alrededor de 15 formas de orar. Y cuando Dios enseña a orar, enseña a pedir a Dios en el nombre del Padre, pero hay un montón de tipos de oración. Está la oración de impartición, está la oración de comunión, está la oración de intercesión, hay un montón de oraciones. Hay un montón de oraciones, de adoración, de agradecimiento, hay un montón. Entonces, hermanos queridos, hay algunos que enseñan a que el Espíritu Santo no se le debe orar. Enseñan en iglesias maestros que dicen que no se debe orar al Espíritu Santo. Hermanos, tremendas estas mentiras satánicas. Otros dicen que lo más importante es Cristo, como si fuese Cristo y el Espíritu Santo semidioses enviados por el Padre para competir en la tierra a ver quién tiene más fuerza o más poder, o para distribuirse algunas funciones, como si semidioses. Pero quiero decirle que el Dios Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios, el Padre es Dios, y son tres, pero es uno, el Dios Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No lo podemos entender, pero es así. Una persona puede ser padre, hijo y nieto, o padre, hijo, abuelo. Es decir, tres en uno. Y es así. Pero muchos lo quieren sacar. Escuchen esto. Los universales, la Iglesia Universal, yo lo he escuchado hablar todo el tiempo del Espíritu Santo, sueltos de boca, hablando del Espíritu Santo, y en sus formas culticas que hablan del Espíritu Santo, que te ponen la paloma en la pantalla, que muestran al Espíritu Santo, también muestran y se ven y son claras sus mentiras, sus estafas y sus cosas aborrecibles. De tal manera que la gente entiende que el Espíritu Santo es símbolo de estafadores, es símbolo de mentirosos, es símbolo de falsos profetas. Entonces se meten algunos y dicen, no, los que buscan el Espíritu Santo buscan experiencias raras para hacer cosas extrañas. Y los mismos cristianos sacan al Espíritu Santo. Pero hermanos queridos, la Biblia dice que Cristo fue movido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él fue bautizado, el Padre lo validó. El Padre le dio la fortaleza, le dijo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y cuando el Padre validó al Hijo, y cuando el Padre validó a Cristo, en ese momento vino el Espíritu Santo como paloma, y la unción de Dios reposó sobre él. Jesús no se movió, Jesús no hizo nada, nada está registrado en la Biblia sin previamente ser ungido con el Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, no hagamos nada, no nos movamos sin la unción del Espíritu Santo, no decidamos sin la unción del Espíritu Santo. Y cuando estamos loquitos, ¿cuántos están loquitos alguna vez? Dígame, gloria a Dios, pues si no pensaba que yo era el único. Cuando estamos loquitos que se nos vuela la paloma, hermanos queridos, no hagas nada. Busca otra vez la comunión con el Señor. Pedile al Señor que vuelva esa paloma de Jehová, que venga la paloma del Espíritu Santo. Pero en ese momento no cometas el error de tomar tus decisiones. La dependencia del Espíritu Santo, y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino sobre Cristo y comenzó su ministerio. Alguien diga amén. El comienzo del propósito de Cristo fue con la unción del Espíritu. Por eso el diablo quiere sacarte de la comunión, quiere que seas independiente al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos unge. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Pastor, ¿qué hago? El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. ¿Cuándo y cómo lo hago? El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Pero ¿cómo me sé si no están mintiendo, si me están engañando, si hay trampa? El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Te lo enseñará!
Pero el diablo quiere sacarte de la comunión. Escuche, el diablo no quiere que vivas bajo la unción. Usted prestó atención, se lo leí 2 veces porque es fuerte este versículo. Porque dice que el Espíritu Santo lo tomó a Jesús y le dijo: bueno, anda al desierto para que el diablo te tiente. ¿Cómo? La Biblia dice que tenemos que huir del pecado, pero resistir al diablo. Amén. No huir del diablo. Ay, no, vámonos que viene el diablo. No. Huir del pecado. Del pecado hay que huir. Pero a Satanás hay que enfrentarlo. Porque si vos no lo derrotás, él seguirá conquistando el mundo. Él seguirá metiendo más en la droga, más en el alcohol, más en los vicios. ¿Por qué oramos aquí, hermanos, los lunes? ¿Porque no tenemos nada que hacer? ¿Por qué estamos comprometidos desde el 2010? Fin del 2010 comenzamos a interceder los lunes. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos queridos, que ahora, mire, por eso es lo que pasa en el país, esta lucha que hay. Empezó una guerra, el narcotráfico contra el poder establecido o sea, el querer quitar el narcotráfico. Empezó una guerra. Una guerra de mafias, de diablos, de demonios. Pero hermanos queridos, no sé lo que pasa en el mundo político y no sé a Dios quién quiera usar o no. A nosotros no nos interesa, pero nosotros tenemos que orar, porque el que mueve la mano, dice la Biblia, el que pone y saca reyes en la tierra es Dios. Nos guste o no nos guste, en definitiva la presidenta que estaba antes, el presidente que está ahora, es porque a Dios se le ocurrió. Amén. Así que, hermanos queridos, la lucha espiritual es que el diablo te quiere sacar de la comunión del Espíritu Santo. Y dice que lo llevó al desierto para que el diablo lo tiente. Pastor, ¿qué significa? No hay victoria sin entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted vio un campeón del mundo? ¿Usted vio campeones del mundo legítimos que fueron a cualquier competencia sin preparación, sin entrenamiento esforzado, físico, mental, interior? Nadie puede conquistar tener un gran logro sin ir a un entrenamiento. Y Jesús fue al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque Dios le estaba mostrando: mira, el que tenés que enfrentar no son a las personas. No lo mandó con los fariseos, no lo mandó con los romanos, lo mandó al desierto solo. Porque él sabía que tenía en sí mismo que luchar contra Satanás. Él no luchó contra los fariseos, él luchó contra demonios de religiosidad. Él no luchó contra el emperador, él luchó contra espíritus de avaricia y de violencia, demonios de violencia. Él no enfrentó a un Judas como un discípulo más. Enfrentó un espíritu de traición, de mentira, de robo. Entonces lo mandó al desierto porque él dijo: tenés que prepararte aquí y tenés que aprender a luchar, porque la lucha, la preparación es una lucha espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que pelea y habla y está convencido que son las personas, que son los fulano, que son los mengano, que son los hechiceros. Va a haber brujo, va a haber hechicero, va a haber demonio, va a haber gente de todo tipo. Van a hacer trabajo con animales, van a hacer lo que quieran, hermanos queridos. Pero la lucha no es contra personas, no es contra sistemas, es contra demonios. Es contra demonios. Por eso el Señor fue al desierto a prepararse. Cuando estás en un desierto, cuando estás en una situación así, entonces te estás preparando. Tenés que vencer a los demonios. No comienza ninguna victoria sin una guerra espiritual. El Jesús de Nazaret no es que llegó un día, lo clavaron en la cruz y un día se dejó entregar por sí mismo y resucitó al tercer día, sino que comenzó la guerra, o mejor dicho, comenzó su ministerio, comenzó el trabajo de redención, comenzó el trabajo de salvación de la humanidad
en el desierto enfrentando a Satanás. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, cada uno lo sabe. En general todos sabemos que nuestro propósito es ser luz y sal a las naciones, llevar el evangelio a toda criatura, ser testimonios vivos. Como dijo el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Para que la gente nos lea, para que lea en nosotros la victoria, para que lea la salvación, para que lea a Cristo. Por eso dice cartas abiertas, que la gente no puede leer por la calle por donde estamos. Ahora, sabiendo ese propósito en general, más allá de que algunos tengamos algún propósito particular, hermanos queridos, el enemigo no quiere que cumpla ese propósito, pero ese propósito se comienza y el Espíritu Santo nos manda a enfrentar, a ser tentados por Satanás. ¿Para qué? Para que tengamos un entrenamiento correcto, para que tengamos un entrenamiento fuerte, grande, porque lo que vamos a hacer para Dios es grande. A Nehemías le dijo, los que estaban ahí comenzaron a atormentarlo, a perseguirlo, endemoniado, Sanbalat y todo lo demás. Y él dijo, yo no voy a cesar la obra, porque el trabajo que tengo, porque la obra que tengo es grande. Amén. Si tenés luchas grandes, tuviste problemas grandes, mientras más grande, más poderoso es el plan de Dios para tu vida. Amén. Así que, hermanos queridos, primero que todo, el enemigo quiere que seas independiente de Dios, que te apartes de Él, que no estés con Él. 40 días en soledad. Hay gente que dice, yo estuve solo, estuve sola. El 24, el 25, el 31, el primero, el 15, el 18, qué sé yo. Jesús estuvo 40 días solos. Estaba en el entrenamiento, pero estaba con el Espíritu Santo. Tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo quiere que seas independiente. Eso es una estrategia. La segunda estrategia, escucha, usa la oportunidad o el oportunismo. El diablo es un inmundo oportunista. Él ve el momento estratégico para moverse y para tratar de manejarte y de manipularte. El versículo 2 dice que después de ayunar, Jesús tuvo hambre. Era el momento estratégico. Había una necesidad en el momento oportuno, el oportunismo del diablo. Cuando estás solo, ¿quién aparece? Aparece la tentación, aparece la llamada del amor de tu vida. El oportunismo, el momento en que vos te sentís débil, que aparece el deseo o la necesidad, entre comillas, en tu vida. Y entonces en ese momento viene el oportunismo del diablo y dice, este es el momento para hacerlo caer, para hacerla caer. Y cuando Jesús tuvo hambre, este es el momento para que nosotros le desviemos de su propósito y le manejemos la vida. Cuando tuvo hambre, apareció el oportunismo del diablo para decirle que convierta las piedras en pan, que comience a hacer milagros. Y a eso vino Cristo, a hacer milagros. Alguien diga amén. Vino a hacer milagros. Entonces dijo, bueno, este es el momento. Jesús ahora transforma las piedras en pan. Es el momento de que comiences a hacer tu milagro. El oportunismo del diablo. Hermanos queridos, cuando hay un problema laboral o económico, aparece el trabajo sucio. Cuando hay un problema o una necesidad especial, aparece la mala propuesta del diablo para engañarte. El oportunismo del diablo muchas veces aparece para engañarnos, para hacernos caer en sus trampas, en sus redes, para mandarnos al infierno, para suspender el propósito. Si Jesús cedía, se destruía para siempre el propósito y nosotros no estaríamos aquí. Pero hermanos queridos, el propósito de tu vida quiere ser permanentemente boicoteado por el diablo. Y el oportunismo es sacarte de foco, es sacarte del propósito, es engañarte.
La estrategia, acordate, el oportunismo del diablo. Cuando se mete para desviarte del propósito de Dios. Escuche, hacía un milagro, sí. Convertir el pan, las piedras en pan, ¿qué tiene de malo? No había nada en el hecho en sí malo. Muchas veces hay cuestiones que nosotros analizamos así nomás. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Sabes lo que tenía de malo? Que Dios le dijo que debía depender del Espíritu Santo, no del pan. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el problema. Por eso, como le decía en primer lugar, que seas independiente del Espíritu Santo. Entonces el oportunismo es ese. No dependas de la fuerza del Espíritu Santo. Necesitas pan. Necesitas tu amiguito, tu amiguita que te acompañe. Necesitas ese trabajo, aunque no es tan santo, no importa. Necesitas el dinero para tus hijos. Oportunismo, mentira del diablo, engaño oportuno. Por eso leímos el Salmo 40 que decía recién: he puesto toda mi esperanza en Jehová. Amén. ¿En quién pusiste toda tu esperanza? En Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso, hermano querido, el diablo usa el oportunismo para que no sigas las órdenes del Espíritu Santo y te dejes llevar por la lógica, por el protocolo, por las formas, por lo que aparenta ser inofensivo. ¿Pero qué tiene de malo, pastor? Yo dependo. Y ahí vimos la palabra Jesús. Fue ungido por el Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo y fue sustentado por el Espíritu Santo. Y después vinieron los ángeles que el Señor le mandó para servirlo, para ayudarlo. Ángeles lo sirvieron. Elías, ¿de quién dependió? De los cuervos. ¿Quién manejaba los cuervos eso, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el problema es ese. El oportunismo te saca del foco, te saca del plan de Dios, te quiere hacer perder tu propósito, tu bendición. Y Jesús, como nosotros, debemos aprender a depender del Espíritu Santo. Cuidado con el oportunismo del diablo. Este nuevo 2016, un nuevo plan, una nueva estrategia, un nuevo oportunismo quiere hacer el enemigo para tu vida. Seamos sabios, inteligentes, abramos los ojos, pidámosle sabiduría al Señor. Amén. El diablo te aparecerá en un momento de debilidad, en un momento oportuno para él, en el cual debes responder correctamente. Jesús dijo: yo puedo hacer este milagro, yo soy Dios, yo le puedo pedir al Padre y Él me va a responder. Yo puedo hacer pero él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero pastor, si tenía 40 años, 40 días de ayuno, ya estaba cumplido. Se habían cumplido los 40 días, bueno, era el momento de comer, ahora sí podría hacerlo. Pero él soltó la palabra. Él se afirmó en la palabra. Él sabía que con el diablo no hay tranza. ¿Cuántos dicen amén? Con el pecado no hay tranza, no hay arreglo. Así que él se enfrentó con esa realidad en el momento de debilidad. He visto jóvenes en el momento de abstinencia. Una vez me decía alguien, y yo dije, fui a la iglesia, dice, no voy a tomar droga. ¿Y sabe qué, pastor? Estaba caminando y el que tenía delante se le cayó en aquel entonces creo que le decían raviol. Se le cayó un poco de droga del bolsillo, se le cayó droga. Pero es lo más insólito que hay. Que alguien vaya caminando y se le vaya cayendo droga por el bolsillo. Y dice, se le cayó droga. Es el oportunismo del diablo. Él está buscando a quien devorar, dice la palabra. Cuando tengas poco trabajo te dará una propuesta sucia. Cuando tengas deuda te traerá los usureros. En medio de la desesperación te hará tomar una mala decisión. Ese es el oportunismo del diablo. Cuando tenía hambre le dijo, bueno, vos podés cambiar las piedras en pan. Tercer cosa, muy rápido, te hace dudar de tu identidad. ¡Qué diablo inmundo! Dudar de quién sos. Te trata de quitar la identidad.
Hermanos queridos, mire lo que dice. En el 3, que no leímos, el 16, 3 dice: y lo bautizó, y cuando Jesús salió del agua, vio que del cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi Hijo. El Padre le dijo a Jesús: es mi Hijo. Se fue al desierto. 3 versículos más adelante dice, versículo 5 versículos más adelante: si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Se lo acababa de decir Dios cuando se estaba bautizando: este es mi Hijo. Y al ratito nomás el diablo le dice: si de verdad estaba poniendo en duda la palabra de Dios, haciendo dudar a Jesús de su identidad. Si verdaderamente eres hijo de Dios, le quería hacer quitar la identidad. Hermanos, ¿saben cuántas veces el diablo te saca la identidad? ¿De verdad sos perdonado por Cristo? ¿De verdad sos cristiano? Mentira. ¿Qué vas a ser cristiano si tenés una vida miserable? ¿Qué vas a ser cristiano? Mira tu boca, mira tu comportamiento, mira tu forma. El diablo te quiere quitar la identidad. ¿Hijo de Dios? ¿Qué hijo de Dios? Vos sos hijo del diablo. El diablo te quiere sacar la identidad, hermanos queridos. Te miente permanentemente. El Señor dice: yo te hice rey. ¿Qué rey? Vos no sos una rata, vos no sos nadie, vos no sos nada. ¿Qué rey si sos un miserable? Si no tenés nada, si no tenés dinero. Los reyes andan a lo grande y vos andás a lo pequeño. Mas ¿qué rey te quiere hacer dudar de la identidad? Una estrategia para que te rinda, para que te diga: no soy nada, para que vos digas: no soy nada, para que diga: nada puedo hacer, no tengo propósito, no sirvo para nada, para que venga sobre tu vida el espíritu de la muerte, para que venga el espíritu de la destrucción. De hecho, a Jesús dice que lo llevó a la cornisa. Hermanos queridos, cuando él estaba en la cornisa, ¿qué cree que estaba haciendo? ¿Qué cree que estaba haciendo? Parkour. ¿Cómo se dice? Parkour. No estaba haciendo nada de eso. Había un pensamiento que el diablo le dijo: tirate, morite, ¿para qué vas a sufrir tanto? Le quiso sacar la identidad de hijo de Dios a suicida. Mentira, ¿cuánta mentira te dijo el diablo? ¿Cuándo te dijo que eres una porquería, una poca cosa, que no sirve para nada, fracasado? ¿Y cuántas palabras y cuántos dichos nos dijo el diablo? Y te quiere robar la identidad. Pero hermanos queridos, él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y lo estaba tentando a él. Jesús afirmó: a mí el Padre me dijo que yo soy su Hijo amado y Él es mi Dios. Y si Dios te dijo que sos rey, sos reina, sos hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya, aleluya. No importa lo que el diablo te diga, no importa lo que Satanás te diga, mantén tu identidad. Yo soy lavado por la sangre de Cristo, soy hijo de Dios. El hijo pródigo, hermano, el hijo pródigo, ¿qué hizo? Todos los días salía a mirar si viene mi hijo. No dijo: salgo a ver si encuentro a ese que acabo de desheredar, aquel que ya no es más mi hijo, aquel que ha renunciado a la paternidad. El pibe se fue, se llevó la plata, despreció al padre, se gastó todo. Sin embargo, todos los días el padre decía: es mi hijo, se fue, pero es mi hijo. Aunque te fuiste, te apartaste, te equivocaste, seguirás siendo hijo de Dios, hija de Dios. Aleluya, aleluya. Dios no rompió la paternidad, Dios no rompió la paternidad. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Aunque te apartaste, te equivocaste, eres hijo de Dios. Aleluya. Seguiremos siendo hijos de Dios. ¿Y saben qué? Se gastó todo. El pibe se gastó todo. La herencia la recibió y la malgastó. No le quedó nada. No le quedó ni la comida de los chanchos. No le quedó nada. Sin embargo, el padre que lo esperó le dijo: volví a casa. ¿Por qué? Porque hay más. Vení a casa porque hay más. Volví a la casa del padre porque hay más comida, hay más riqueza, hay más. Y hermanos queridos, si perdiste todo, Dios te dice: hay más, hay más, hay más, hay más, hay más de Dios para nosotros. Aleluya.
Fuerte ese aplauso al Señor. Aunque hayas perdido todo, Dios te dice, hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Y el diablo te dice, ya estás perdido. Pero decirle al diablo, hay más. Dios tiene más para mí. Me aparté, me fui, pero vuelvo y tengo más. Y aunque me malgaste todo y te haya malgastado todo, volvé a la casa del Padre, porque hay más fiesta, hay más animales, hay más dinero. Dice que le puso un anillo. Hermano, siguió siendo su hijo precioso, siguió siendo su hijo amado, siguió teniendo riqueza. Se lo gastó, pero hay más. En el reino de los cielos, cuando vos volvés a Dios, no importa la situación, pero volvés al Señor, tendrás más, tendrás toda la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No le creas más al diablo. ¿Qué vas a volver? ¿Para qué vas a volver? Ya está, ya no te quiere. Mentira. El Padre todos los días dice, ¿cuándo viene? Hoy viene, hoy vuelve, hoy vuelve, hoy vuelve. Y un día volvió. Y ese día mató animales, le puso el anillo, lo hizo como sentir como un rey. Porque aunque se fue y malgastó la vida, siguió siendo su hijo, siguió siendo para Dios, para el Padre, un rey. ¿Cuántos dicen amén? Te puedes haber apartado, perdido tiempo, pero seguirás siendo el hijo amado de Dios. Alguien diga amén. Cuando el diablo te diga, si de verdad eres hijo de Dios, vos decís, yo de verdad soy hijo de Dios, y vos sos una rata podrida que te vas a quemar para siempre en el infierno. Amén. Y por último, le dije estas 3 estrategias. Que seas independiente del Espíritu Santo. Te usa el oportunismo en tu debilidad o dificultad. Tercero, te quiere hacer dudar de la identidad. No se lo permitas. No se lo permitas. Las promesas de Dios se van a cumplir siempre. Para Dios será siempre su hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Heredero de la gloria. Dios te llama rey. Dios te llama esforzado y valiente. Dios te llama preciosa diadema. Dios te llama estimado mío, estimada mía. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi identidad. No por mí mismo, por la obra maravillosa de Cristo, por la misericordia de Dios. Seguiré siendo amado. Seguiré siendo sujeto de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te dicen, vos no te mereces nada. El otro día escuchaba a alguien que le decía, no, ya está, no quiero que juegue con Dios. Muchas veces tiramos rápidamente el versículo que dice, tirar perlas los chanchos. Pero hay veces que hay gente que se burla de Dios. Pero hay veces que estamos como Jesús en un tiempo de debilidad. Pero Dios seguirá siendo nuestro Dios. Cuando te arrepientas, lo busques a Él. Y lo último que te digo, la última estrategia del diablo, es que el diablo en realidad no tiene escrúpulos. El diablo no tiene límites. Al diablo no le importa nada. Es demasiado atrevido. Lo llevó, como recién le dije, a la cornisa del templo. Lo quería persuadir para que se suicide. El diablo presenta, escucha bien, presenta al espíritu de muerte como la alternativa. Yo le digo, ¿cuántos de los que estamos aquí, sea sincero, han pensado alguna vez en su vida en morirse? Mejor me muero. Levante la mano, porque yo lo he pensado muchas veces. Mejor me muero. Mejor me muero. Porque el diablo sabe que cristiano vivo, diablo derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, mejor morirte, mejor quítate la vida. Hasta el punto llegó a Salomón a persuadirlo tanto que dijo, mejor es la muerte que la vida. Mejor es haber no salido del vientre de mi madre o haber nacido muerto. Porque estaba derrotado. Entonces el diablo se le presentó a Jesús y le dijo, mire, lo llevó a la cornisa del templo. Lo llevó a la parte más alta. Versículo 8. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Después lo llevó a otro lado. ¿Para qué? Bueno, para mostrarle los reinos de la tierra. Pero quiero decirle, tenga cuidado porque el diablo no tiene escrúpulos. Escucha esto que es muy importante. Le usó la Biblia. Declaró la Biblia.
Él usó la Biblia y dijo, enviará a sus ángeles. Él usó el Salmo 91. Le usó a Jesús el Salmo 91. Enviará a quienes te protejan y quienes te levanten y te protejan con sus brazos. Le hizo hacer dudar a Jesús, que le quería hacer caer. Hermanos queridos, cuidado, porque el diablo usa la Biblia y nos confunde. ¿Saben cuántos cristianos fríos han quedado pero congelados? En el peor de los casos van a una religión así, se sientan y no quieren saber nada. Van a la iglesia esa bien grande que nadie pueda verlos, se esconden y se van como para decir cumplí. Porque dije, no, porque yo escuché que Dios me dijo, porque yo leí el versículo y no se cumplió, y no fue. Y yo escuché que Dios me dijo, y citan la Biblia cuando Dios le dijo, le dio una palabra, le dio un salmo, le dio un versículo bíblico. Pero quiero decirte, cuidado, porque el diablo usa la Biblia para confundirte. El diablo usa la Biblia para que vos creas que te está hablando el Señor, y es mentira. Porque Jesús estaba escuchando la Biblia, estaba escuchando el Salmo 91 y dice, es que Dios me está hablando. No, el diablo le estaba hablando. Hermano, el diablo no tiene escrúpulo y usa la palabra de Dios para confundirte, para mentirte. Cuidado, porque muchos dijiste, un día recibí una palabra. Cuidado, porque la palabra tiene que ir con el Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso cuando te viene una palabra del diablo, es una palabra pero muerta, seca, usada de la Biblia, extraída de la Biblia. Por eso hay teólogos que usan la Biblia, hay gente que usa la Biblia. Los universales usan la Biblia, pero no tienen el espíritu correcto. Entonces confunden, engañan, matan, enferman, destruyen. El diablo no tiene escrúpulos. Va a usar el nombre, por eso dice la Biblia en Apocalipsis que se le permitió engañar a muchos con milagros y con señales. ¡Cuidado! Por eso pidámosle, como le dije al principio de todo, el punto número 1 es dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no tiene escrúpulos, lo llevó a la cornisa, le usó la Biblia y te mostró o le mostró lo terrenal como lo deseable sobre todo. Quiere manipular tu deseo de poder y de grandeza. Ese deseo que tiene lo quiere manejar. Lo llevó a los reinos y dijo, todo esto te daré. Que no nos tienta, que a Jesús no le quiso tentar con las grandezas. ¿Cuántas veces el diablo te tienta? Si vos estás dispuesto a entregar el alma al diablo, mañana vas a tener un jet, mañana vas a tener la casa del faraón, la pizzería del faraón, los amigos del faraón. Mañana vas a tener todo, pero también mañana tendrás tu sentencia de muerte al infierno. Por eso, hermanos queridos, el diablo no tiene escrúpulo. Una estrategia es ir contra vos, contra todo, con todo para destruirte. Por eso, ¿por qué luchamos contra el diablo? Porque él se interfiere en nuestro camino para hacernos frustrar el plan de Dios, para destruirnos y para llevarnos al infierno. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar, aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos.